esto que viene a continuación generará críticas y toda clase de reacciones. No es un secreto que hemos chocado, que nos hemos mentado la madre, que en algún momento nos llevábamos muy bien y que después literalmente nos escupimos en la cara. Sigo pensando que él se pasó de pistolas, pero bueno, ya hemos platicado porque más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestros pleitos, hay información en torno al caso de Genaro García Luna que debe de darse a conocer. Y en este caso me tragaré todas mis opiniones, dejaremos, espero, nuestras diferencias de lado para servirle a las audiencias. Está en el sistema y le agradezco que se enlace Julio Cerroa, porque dice que tiene información relacionada con Ciro Gómez Leiva y sus reuniones con Genaro García Luna. En momentos en que Ciro Gómez Leiva niega que haya una campaña para defender a Genaro García Luna, incluso niega cualquier relación más allá de lo profesional con Genaro García Luna, quien se encuentra en el banquillo de los acusados. Pues dice Julio Cerroa que tiene información acerca de estas reuniones. Espero haberlo dicho bien en la presentación, Julio. Hay que darle prioridad a las audiencias. ¿Cómo estás? Hola Vicente, gracias. Gracias por la invitación y gracias por la llamada. Primero me gustaría iniciar. Quiero disculparme contigo y quiero disculparme con tu audiencia y te ofrezco una disculpa a ti y a tu audiencia. Y tenemos diferencias, sí, pero creo que algo que tú me mencionaste hace tiempo, lo hiciste al aire, es que fui un malagradecido y en retrospectiva creo que tienes razón y por eso te ofrezco, no sé si se dice ofrecer o pedir disculpas a ti y a tu audiencia por pues haber sido pasado de leche, creo yo, y agradezco que nuevamente me invites a participar en esta ocasión, poner por delante la información. Creo yo que es importante en el caso de Genaro García Luna, esta parte que te voy a comentar. Y hemos visto, y tú has platicado sobre ello, de los debates que tiene Epigmenio Ibarra con Ciro Gómez Leiva. Y hace no mucho se enfrascaron en un debate sobre lo que decía Ciro Gómez Leiva, que en una sola ocasión había hablado con García Luna. Así decía, solamente en una ocasión y buscando información del mismo Ciro Gómez Leiva, dos datos importantes que están plasmados con la pluma, la máquina de escribir o como tú quieras, en una columna del propio Ciro Gómez Leiva el 14 de junio del 2014. Y ahí él confesa cómo conoció a Genaro García Luna y cómo se reunió con Genaro García Luna, donde en la oficina de Genaro García Luna en el 2005. Dice, inicia el párrafo de Ciro Gómez Leiva que escribe una columna que se llama "Qué extraña, rara, triste historia", escribía Ciro Gómez Leiva en una columna que se llamaba La historia en breve. El primer párrafo dice, el día que lo conocí, primavera del 2005, quizá lo que más me sorprendió de Genaro García Luna fue la fotografía gigantesca de la marcha contra la inseguridad de junio de 2004 que tenía pegada en la pared de su oficina de director de la AFI. Me explicó que no comprendía la tarea policíaca sin la participación ciudadana. Es decir, el señor Ciro Gómez Leiva reconoce que conoció a Genaro García Luna y visitaba en la oficina del AFI en el 2005. Y siempre se ha querido desmarcar de su pasado Ciro Gómez Leiva diciendo que tenía una relación
profesional. Y en esta misma columna, en otro párrafo, es al respecto a que hubo una diferencia entre García Luna y al final del sexenio de Felipe Calderón, García Luna y María Elena Moreira. Y en esta misma columna escribe Ciro Gómez Leiva: para cerrar el cuadro, García Luna me llamó para desmentir las palabras de María Elena y contarme. En otro párrafo, en el primer párrafo, confiesa que se reunía con García Luna en las oficinas de la AFI. No sé si lo haya hecho público en otra ocasión Ciro Gómez Leiva, pero ahí está el registro de que el propio Ciro Gómez confiesa y acepta que se reunía. Tal vez ya se olvidó lo que escribía hace no mucho. Y en otro párrafo dice que le llamó García Luna. Y en ese debate o en ese intercambio entre Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra, dice, una sola vez me llamó García Luna. Aquí yo te estoy comentando que hay otra llamada de García Luna a Ciro Gómez Leiva. Tal vez él va a decir, es que ya no era funcionario público, pero lo que sí se puede uno concluir es que había una relación de cercanía entre Genaro García Luna y Ciro Gómez Leiva. Él visitaba la oficina del AFI desde el 2005 y en el 2014 Genaro García Luna le volvió a llamar a Ciro Gómez Leiva para pedirle derecho de réplica. Entonces, ahí están los testimonios, el testimonio del propio Ciro Gómez Leiva, y queda claro que estaban en una relación muy cercana, porque si checas hoy lo que publica Milenio, y aquí te lo comento rápidamente, hoy publica Milenio, dice, el narcovideo de la Barbie que alertó sobre sus nexos con García Luna, y Milenio hoy relata un video donde se tortura a personas y se descubre que fueron 11 agentes del AFI. Este suceso se dio en el 2005. Pero lo interesante de esto de Milenio, que bueno que lo hace público, pero no cita a Milenio en el 2005, sino que cita a los medios que dieron a conocer esta información, que 5 agentes de la AFI secuestraron a personas. Es decir, ¿en quién estaba en el 2005 en Milenio? Pues Ciro Gómez Leiva, y este texto de Milenio lo corrobora, que en esa época no tocaban a Genaro García Luna ni por error, y que había una relación muy, pero muy cercana entre Ciro y Genaro García Luna. Lo he dicho siempre, el narcotráfico se ha metido en todos los aspectos, y no hay que ser incrédulos. No podría haber una colusión con el periodismo. Sería una locura que el narco está metido en todo, pero con el periodismo y los medios de comunicación no está metido. Obviamente está metido también con los medios de comunicación. Y ya para finalizar, yo he dicho, también he afirmado que Ciro Gómez Leiva tiene nexos con el narcotráfico, en el sentido que, uno, fue a entrevistar a el señor Pancho Colorado, no es muy famoso, Pancho Colorado, que estaba acusado y fue sentenciado por lavar dinero de los Zetas. Ciro Gómez Leiva fue a entrevistarlo y por semanas y semanas estuvo abogando en los medios para defender el caso de Pancho Colorado, que terminó sentenciado 20 años por lavar dinero de los Zetas. Otro ejemplo, aboga Ciro Gómez Leiva por el caso de El Chapo Guzmán. Siempre ha tenido ahí a su abogado, siempre ha echado para adelante la agenda del abogado del narco, de El Chapo. Y recuerdo en una entrevista, la esposa de El Chapo mandó un agradecimiento a Ciro Gómez Leiva. Y otro ejemplo, una relación, ya lo dije, la última entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva a García Luna, tras que el rey Zambada hace 2 años ya daba a conocer que recibió sobornos el señor García Luna. Entonces, hay una relación con el narcotráfico entre Ciro Gómez Leiva y estos grupos. Lo había señalado también yo, ¿no?
miente Ciro cuando dice que solamente una vez, o que una vez me llamó para que bajaran una información o para tener injerencia Genaro García Luna en lo que cubrían o cómo lo cubrían en Milenio, pero es precisamente esto es lo que necesitamos, Julio Cerroa, de seguir rascándole, porque creo que la información está ahí, las mismas columnas están ahí, los mismos videos, es lo que hemos estado rescatando, le hemos estado rascando, y creo que es importante porque además lo vienes haciendo por años, eso nunca te lo he regateado, que los has estado señalando con nombre y apellido, y bueno, uno de tus clientes favoritos, Raimundo Rivapalacio, pues ya viste que hace una defensa muy estúpida de Genaro García Luna. A ese nivel están llegando estos personajes y no sé si le deban muchos favores o si sea pagada la defensa, pero vaya que si tenemos elementos por todo lo que has presentado desde hace años y por lo que seguimos presentando nosotros en Sin Censura, que hay elementos para desconfiar y para malpensar. Ya para finalizar, Vicente, ¿recuerdas que en el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva confesó que fue a la casa de Beltrones, el señor Beltrones, Manlio Fabio Beltrones, y lo llamó su amigo y vecino? No tendría relevancia ese dato, pero yo recuerdo, yo tuve un desencuentro con Ciro Gómez Leiva hace tiempo, cuando él defendió al aire a Manlio Fabio Beltrones por una información que yo obtuve, donde el New York Times nunca había ofrecido disculpas a Manlio Fabio Beltrones en un artículo que lo relacionaba a Manlio Fabio Beltrones con el narcotráfico. Y Ciro dice, al aire contestó, porque yo estaba mandándole textos vía Twitter, y contestó Ciro Gómez Leiva, dice: mentira, el New York Times se disculpó con Manlio Fabio Beltrones. El New York Times se disculpó con Manlio Fabio Beltrones, y lo cual fue una mentira. Nos enteramos hace no mucho, pues, que es su amigo y su vecino. Entonces, no hay problema en que sean vecinos y amigos, pero hay que ser honestos y decir, pues, es mi amigo Manlio Fabio y por eso lo defendí en su momento. Y estoy seguro que es su amigo o era su amigo el señor García Luna de Ciro Gómez Leiva. En el caso de Rivapalacio, algo ya que no sé si se sepa, y aquí tal vez vamos a enterarnos por qué lo defienden tanto. El financiero, el financiado, trabajó conjuntamente con la empresa de García Luna, la empresa que se llama GLAC, la de la cual hemos hablado en muchas ocasiones. La empresa de García Luna publicaba constantemente en el financiero. Si tú revisas el financiero y pones GLAC, hay un sinnúmero de boletines de la empresa de Genaro García Luna tras su salida, tras su exilio ya en Miami del exsecretario de Seguridad Pública en la época de Calderón. Y quien lo lanzó después de su exilio fue Rivapalacio, presentando un libro, y el financiado lo tuvo en dos ocasiones. Una entrevista que le hicieron a modo, Rivapalacio, el director del financiero, y otro personaje que fue del CISEN, no recuerdo su nombre. Este personaje es importante y se me escapa su nombre en este momento, pero este personaje del CISEN, en época también de Genaro García Luna, este personaje del CISEN es un importante directivo de las empresas del financiero. Es de los meros meros en las empresas del señor Manuel Arroyo. Es decir, no tan solo Rivapalacio tuvo una relación muy cercanísima, muy cómoda con Genaro García, sino que el financiado, pues, tiene negocios o tuvo negocios con García Luna. ¿Cómo te explicas que tenían decenas de boletines de prensa de la empresa de Genaro García Luna? Entonces hay que poner la mira, la lupa sobre este personaje que no recuerdo, pero es personaje del CISEN en época de Calderón y que hoy día es directivo de las empresas de Manuel Arroyo, que es el dueño del financiero. Y hay que recordar rápidamente que el dueño del financiero se benefició con esas cárceles, y en específico con una que está, si no me equivoco, en Tuxpan
o Papantla, me puedo equivocar, pero de que les pagaron millones y millones al dueño del financiado, no hay duda que este personaje, que fue del CISEN en 2 ocasiones en época de García Luna, es alto funcionario de las empresas de Manuel Arroyo Vicente. Pues seguro estoy que no tengo que pedirte lo que sigamos escarbando, Julio, por las audiencias y por lo que también amerite. El caso de Genaro García Luna, tú lo has dado a conocer, tú has dado detalles de sus propiedades en Florida. Hablábamos también en algún momento de la propiedad de Carlos Loret de Mola. Hay que seguirle rascando, Julio, porque si no lo hacemos nosotros desde nuestra independencia, no lo van a hacer, pues obviamente los Ciros, los Rivapalacio, los Leo Zuckerman. Y bueno, pues me imagino que seguirás hablando de este tema, de las reuniones de Ciro con García Luna en tu canal de YouTube. Así es, y hay que revisar la riqueza de los periodistas. Hay que ver si el señor López Dóriga, que no lo mencionamos en esta entrevista, pero el señor López Dóriga también tiene propiedades en el extranjero, el señor Krause también tiene propiedades en el extranjero, Ciro tiene propiedades. ¿Cómo se han hecho de tanto dinero? ¿Por los pagos del gobierno o por nexos con el narcotráfico? Ahí está la pregunta que dejó a la audiencia. Gracias, Vicente. Pues ya lo saben, La Voz de Julio es el canal de YouTube de Julio Cerroa y ojalá que nos des la sorpresa un día de estos con información de una de esas propiedades de los personajes de las vacas sagradas del periodismo mexicano, Julio, y pues aquí, como te lo he dicho siempre, en público y en cortito, la última vez que conversamos fue hace unos días por WhatsApp. Más allá de Vicente Serrano, más allá de Julio Cerroa, lo más importante es la audiencia y si esta información es relevante para la audiencia de Sin Censura, aquí siempre las puertas abiertas. Gracias, Vicente, y nuevamente ofrezco disculpas a ti y a tu audiencia. Gracias, Julio Cerroa, hablando con nosotros Sin Censura. Y mi querido Toño, pues vámonos porque se nos están quemando los frijoles y luego se enoja Ceci, ya cuando le da hambre a Ceci se enoja y don David dice, ya vámonos. Y con justa razón, don David está desde tempranito contigo. Así es, Vicente, y fíjate que algo que menciona Julio muy importante, esto de las investigaciones del New York Times, sí ocurrió. Hubo un artículo en 1998 que estaba muy, muy fuerte, que escribía Sam Dillon y Craig Pius, que decía, drug ties stink to Mexican governors, es decir, los nexos del narcotráfico manchan a dos gobernadores mexicanos. En aquel entonces, pues tú lo sabes perfectamente, Manlio Fabio Beltrones era gobernador de Sonora, si no me equivoco. Más adelante, en 2018, hicieron otro artículo, ya cuando Manlio Fabio era el director, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Fear and Corruption Inquiry, former Mexico Party Chief moves to block arrest, que lo que se traduce en temiendo una investigación sobre corrupción, el ex dirigente del PRI, le ofrezco disculpas, se mueve para bloquear su arresto, ¿no? Entonces, por supuesto que en algún momento el New York Times hizo, documentación de algún tipo de vínculo de Manlio Fabio Beltrones con el crimen organizado, y pues eso exhibe a Ciro Gómez Leiva en todo caso, ¿no? Es lo más interesante de todo. Y bueno, me despido con ese comentario que era. Nos vemos en Sin Censura Nocturno, Toño. Tú regresas el lunes a las 6:30 de la mañana. Nosotros nos quedamos porque tenemos mucho que compartir, mucho contenido en nuestros canales.